Tú vas a decir, y en eso coincido contigo, que un peso puesto en educación resulta más eficiente desde el punto de vista de sus resultados en preescolar y de ahí en secundaria y de ahí en universitaria. Pero muy bien en la universitaria. Ese peso resulta mejor invertido en un estudiante de universidad estatal que se saca 700 puntos y pertenece a la clase media, típico, por ejemplo, ¿no es cierto?, de las personas que han encabezado las manifestaciones actualmente, o resulta mejor invertido en un estudiante que va a un instituto profesional privado que se sacó 450 puntos y que pertenece al quintil más bajo de ingreso de la población. Perfecto. Vamos a centrarnos entonces, como tú pides, en el peso universitario. Exactamente. Solamente permíteme aclarar que, para nuestro gusto, de 100 pesos adicionales que se gastaran de esos 4.000 millones de dólares, a nuestro juicio, no más del 20-25% debería irse a educación superior. De acuerdo. Pero ahora hablemos de educación superior. De ese porcentaje. Mira, lo que hemos tenido en Chile en educación superior es lo que yo he llamado la polar universitaria. Y no es muy diferente a la polar del retail, para que lo aclaremos. ¿Ya? Se toma a cabros que muchas veces, literalmente el 45% de los que egresa de educación media no entiende lo que lee, ni sabe calcular un porcentaje, por eso lo otro. Y dice, mira cabro, yo te voy a asegurar un futuro, una mejor remuneración, tú te vendo un cartoncito de alguna cosa. ¿Ya? Y todo el mundo presume de que hoy día el 70% de los que están en educación superior es primera generación que están en educación superior. A mí me gusta que cuando se dice la verdad se diga toda la verdad, ¿ya? Y toda la verdad es que de los cabros que entran en educación superior, un 40% terminó desertando y endeudado y sin título, y del 60% restante más o menos la mitad terminó con un título tan chanta que o no consiguió empleo o consiguió un empleo que no le va a permitir pagar la deuda. Y además se gana una deuda un sistema no puede salir. Completamente indiscriminado, basado en la educación superior con fines de lucro. Con fines de lucro ya sea oculto o detrás de la ley, en el caso de las universidades, o de otro tipo. Si me permite, yo quiero mostrar algunas grafiquitas más del sistema norteamericano, porque nosotros somos super top para copiar lo malo y lo bueno del sistema norteamericano. No se te olvide la pregunta que te hice. No, sí, okay. a eso voy, ya voy. Mira, aquí está, en esta gráfica de columnitas redondas, sistema norteamericano. Universidades públicas, privadas sin fines de lucro y privadas con fines de lucro. ¿Ya? Porcentaje de graduados cuya deuda es mayor a $30.000. En las públicas, el 10% más o menos, 12%. En las privadas sin fines de lucro, más o menos el 20%. Y, oh curioso, en las privadas con fines de lucro, el 60 y tanto por ciento de la deuda. Es decir, los más endeudados son los cabros más pobres, que es exactamente lo mismo que está pasando en Chile. Porque los recursos se los dan en las universidades públicas con fines de lucro. ¿Ya? Vamos a la tasa de graduación de estas universidades en Estados Unidos. Universidades públicas, tasa de graduación, es decir, los que sobreviven y obtienen el ansiado cartón, más o menos 50 y tantos %. En las privadas sin fines de lucro, como Harvard o Oxford o lo que sea, 65%. En las privadas con fines de lucro, 20%. ¿Ya? Es decir, muy explicable. ¿Cómo explicable, por Dios? No, es explicable en el sentido, Mario, de que esas universidades públicas y esas universidades privadas sin fines de lucro son las mejores universidades. Por lo tanto, reciben a los mejores estudiantes que además reciben becas. Entonces, todo eso explica... El punto, Juan Carlos, es que hemos montado en Chile una maquinaria que, en forma indiscriminada, porque ahí están los incentivos, entra al que sea, egresa el que sea, entienda o no lo que lee, con una altísima tasa de deserción basada en profesores taxi, y entonces la pregunta es ¿qué es lo que vamos a financiar? ¿No? Entonces ahí es donde, ¿cómo nos gastamos eso? La verdad, sinceramente, es que aquí hay que reestructurar completamente esto a un sistema que tenga una proporción adecuada de cabros estudiando oficios, colegios técnicos, institutos profesionales y educación. Pero tú me estás escapando la pregunta diciendo que el sistema privado no funciona lo suficientemente bien como para pasarle recursos. Con fines de lucro. Pero respóndeme la pregunta. Ponte en el caso particular, por ejemplo, el INACAP. O sea, ahí tú sabes que la plata no la estás tirando a la basura, ni siquiera tiene fin de lucro.
le paso el peso al estudiante del INACAP, le paso el peso al estudiante de la Universidad de Chile. Ya, muy buen punto. Yo en esta etapa del desarrollo de Chile, no creo en la educación superior gratuita para todos. No lo creo. Dame un país como Alemania con 38% del Producto Bruto o tasa tributaria, entonces te digo educación gratuita para todos. Pero en Chile hoy, con 17% del Producto Bruto, ni con flecos. Obviamente hay que focalizar las ayudas a los cabros con menos recursos, de un modo u otro, y eso lo anunció el presidente Piñera y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el peso se lo pasamos al estudiante del INACAP. El peso se lo estudiamos al estudiante de menos recursos. Que están ahí, que están en la Universidad de Chile. ¿Qué pasa si o en la Universidad de Chile? ¿Qué pasa si el estudiante... Pero ¿qué pasa si el estudiante de menos recursos quiere ser universitario? Quiere entrar a la universidad y quiere ir a una universidad y quiere ser técnico en pesca con rapala. Tiene que pasar... Perdóname, ¿quiere un título universitario o un título de técnico? Estoy hablando de los títulos que se entregan hoy día. Bueno, es que lo que pasa es que hoy día, te digo, hemos tenido un sistema no de libertad de mercado, Fernando, en la educación superior, de libertinaje de mercado, en que esto es tirar y agarrarse con un sistema de acreditación inexistente, porque la verdad es que para todos inexistente. Entonces a los cabros que no entienden la cuestión se los embarca en cuestiones. Claro. Nos meten en una deuda enorme. Quedan ensartados. Esa es la polar. Pero Mario, la pregunta mía es, quizá lo hice jugueteando con el técnico de pesca con rapala, pero ¿qué podríamos llamar, para no poner un nombre de alguna de las carreras chantas que existen? No, mi punto es, hoy día cuando salen 400.000 personas a la calle, niños, estudiantes, universitarios y todo, de pronto, lo que a mí me parece... Muy enojado. Espérate, hay una reflexión interna de toda la inteligencia del aparato político y del aparato de políticas públicas, que dice exactamente lo que tú estás diciendo, lo que estamos diciendo en esta mesa. Efectivamente, hay 40% que deserta, efectivamente, hay profesores marmicoc, sí, efectivamente, hay carreras que son... ¿Un chanterío? Pero, perdón, ¿nos dimos cuenta cuando salieron 400.000 personas a la calle? ¿O resulta que es funcional que eso se mantenga de una determinada manera? Porque, como decía Andrés Bello, las clases menesteresas no pueden apartar, no pueden tener cosas que los aparten de la producción. Yo, primero que nada, yo quiero felicitar en cámara al movimiento estudiantil. Es decir, yo encuentro que qué bueno que salieron a la calle, qué bueno que lo hicieron. Salieron los pingüinos hace 5 años y la verdad es que lo que lograron fue bien instalar el tema. Instalarlo, pero lograron en lo concreto bien poco. Pero ahí viene finalmente el proyecto de ley de calidad de la educación y otras cosas más, ¿no? Y que ¿qué ha pasado frecuentemente todo este tema? ¿Qué ha pasado del 2006 a hoy? En las aulas, hasta el día de hoy, no ha llegado nada, salvo un pequeño aumento de la subvención preferencial. Sí, eso. Segundo, todo lo que se logró fue la LEGE. Eso es lo que se logró con el movimiento. Bueno, pero la LEGE, de ahí viene la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que crea la Superintendencia y la Agencia de la Calidad, la cual todavía no existe. O sea, del movimiento de los pingüinos del 2006 hasta hoy, míralo desde el punto de vista pingüino, nada. Lo otro que se logra con la LEGE, una cuestión que es un avance significativo de equidad, es el asunto de que no se puede seleccionar en básica. Se hace. Y además nadie lo fiscaliza. Perdóname, nadie está fiscalizando y tenemos evidencia concreta de una enorme cantidad de escuelas particulares subvencionadas que continúan seleccionando en básica. Es decir, que ese otro gran logro en la práctica concreta. En la página web está la lista. Nosotros vamos a comenzar en este momento ya la campaña de denuncias muy concreta. Pero perdóname, salió una entrevista, un estudio en La Tercera hace un año, en que La Tercera hizo un análisis hace un año de llamar por teléfono simplemente a colegios para preguntar, oye, ¿qué requisitos tengo? Y resulta que el 70% de las escuelas estaban pidiendo requisitos que estaban violando la ley. Entonces, lo que lograron los pingüinos hasta hoy, poquito. Por eso felicito a los cabros, entendiendo que los movimientos estudiantiles piden desde la Revolución Soviética hasta el carnet escolar. O sea, eso es así en todas partes del mundo. Si el mérito es poner el tema. Si no hubiera sido por ello, y yo los felicito, no hubiéramos tenido al presidente forzado
a salir 6 semanas más tarde a ese momento. Vamos a retomar el protocolo de acuerdo y vamos a hacer X, Y o Z en educación superior. Don Mario Weisbrot, nos tenemos que ir, Fernando. Pero te puedo hacer una pregunta de funcionamiento. Ok. Pero tengo un punto, si me permite, un puntito más. Uno más, perdón por la pasión del tema. Sea el arreglo que sea en materia de educación superior de aquí para adelante, que no ha sido hasta ahora, sinceramente, tema de educación superior, una última hojita. Adelante. A ver, Mira, ¿cuál es esta hojita? Si vamos a arreglar esta cuestión en el sector de educación superior, transparencia de aquí para atrás y de aquí para adelante, completa. Yo estoy con el padre Montes, ¿ok? Educación 2020 está con el padre Montes. ¿Qué dice el padre Montes? Balances auditados de aquí para atrás, a ver si esto del lucro, porque de aquí para atrás se ha estado violando una ley, o por lo menos la evidencia es que se estaba violando una ley. Yo creo que estamos en un estado de derecho, por lo tanto no podemos seguir metiendo mugre debajo de la alfombra, amigos. Sabemos lo que significa. No podemos seguir metiendo mugre debajo de la alfombra. Veamos qué pasó. Yo quiero ver balances auditados, transacciones con empresas relacionadas de los mismos dueños, remuneraciones de dueños y directivos, donaciones con descuento tributario para universidades públicas y privadas, o sea, transparencia total, y además transparencia total académica. ¿Cuál es la tasa de selección de cada carrera, los años de acreditación de cada carrera, la duración de la carrera y el costo total real? Fernando, vamos para cerrar, que Fernando quedó pendiente. Dejemos de meter la mugre debajo de la alfombra. Solo hacer el comentario, porque suena bien eso, ¿no es cierto? Yo podría estar totalmente de acuerdo, pero me da la sensación de que quizás en un entorno político como el que tenemos, esto se transforma en una especie de cacería bruja y en lugar de poner el acento en el problema, empecemos a buscar culpables permanentemente. Pero perdón, cacería bruja es que se cumplen las leyes. No, estoy pensando en la hacia atrás. Dura Lex. No hacia adelante de todas maneras. Muchachos, Fernando, vamos a terminar la última pregunta. Lo mío también tiene que ver con lo mismo. Yo hoy día leí la columna de Carlos Peña en el Mercurio y hay una cosa que me rememoró en lo que dice Carlos Peña, otra columna que escribió Andrés Benítez como a los 3 o 4 meses del gobierno, cuando él de alguna forma hace una crítica diciendo, a ver, ¿por qué un gobierno de derecha, o que tiene su gran... no asume los puntos de vista de derecha? Y Carlos Peña de alguna forma dice lo mismo, dice, ¿cómo puede ser de que se invite a discutir algo sobre el lucro sin que el gobierno diga cuál es la posición respecto al lucro? Que todavía no está clara. Que todavía, claro, no está clara. Si es que hay un gobierno que debiera tener súper claro cómo funciona el lucro, o lo que considera el lucro y cómo debe ser el lucro, es este gobierno. Yo comprendo de que la Concertación tenía pero el despelote, una menchaca en la cabeza en medio de su partido, porque algunos estaban trabajando en colegios y universidades con fines de lucro y otros no. Y por lo tanto tenían un revoltijo enorme. Pero este gobierno, si es que hay algo donde debe tener posición, es con respecto a el valor que tiene el lucro, como la maximización de utilidades, o como se quiera, o la distribución de excedentes, como se quiera llamar, en todas las actividades donde el lucro está presente. Cierra tú, Mario, con tu posición del lucro nos vamos. Voy a tratar de responder tu pregunta con una elucubración y una hipótesis mía. A ver. Yo sospecho que todas estas dudas del gobierno respecto a la agenda educativa, respecto al lucro, respecto a toda la agenda de educación escolar y superior, se debe, esta es mi hipótesis, a que el gobierno tiene dos almas en materia de educación. Hay un alma integrista por el mercado y que realmente está por demoler la educación pública, y hay gente que me lo ha dicho, o sea que vería con mucho agrado que terminen de desaparecer las escuelas públicas. Y hay otra alma mucho más pragmática que dice, oye, a ver, entendamos y aceptemos que aquí hay una mitad de Chile que quiere educación pública, que no le gusta el lucro. Entonces yo creo que en ese tironeo interno del gobierno es que no ha salido una línea clara como la que pide Andrés. ¿Cuál es tu posición frente al lucro? Porque muchos dicen al respecto, no, el tema de la educación, la calidad, el acceso, los financiamientos, el lucro no es el tema. De aquí para atrás, limpiemos primero, que salga la verdad, porque han habido leyes que se han violado. Esa es la posición. ¿Pero terminarías con el lucro totalmente en la educación? Yo no tendría el problema con el lucro en la educación superior, sí lo sigo teniendo con el lucro en la educación escolar, lo tengo y muy duro, ¿ya? Y lo tengo con el copago, que es un invento funesto de la Concertación, ¿ya? Porque el lucro lo inventaron los militares, el copago y el financiamiento compartido lo inventó la Concertación. De ahí yo ahí tengo problemas serios. En educación superior yo no tendría problemas con que hayan universidades con fines de lucro.
siempre y cuando no sean el chanterío. Y que no reciban plata del Estado. Y que estamos... Don Mario Valls, Club de Educación 2020, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Tolerancia Cero.